Ministerio Adventista Sehar Hazul presenta. Un legado olvidado. ¿Qué es un legado? Un legado es algo que hemos recibido de nuestros antepasados, como una herencia, algo que se nos ha sido dado para hacernos un bien. En algunos casos, un legado puede ser algo negativo, pero en este caso es algo positivo. Si ustedes miran la imagen que hay ahí en esa diapositiva, pueden quizás en sus mentes imaginar muchas cosas diferentes, pero lo que se puede ver a simple vista es una Biblia tirada, sepultada bajo los escombros, pero estos escombros representan las ideas humanas, tradiciones humanas, pensamientos humanos. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice los testimonios lo siguiente. Conflicto de los siglos, página 67. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Sabe muy bien Satanás que cuando se sepulta la palabra de Dios bajo los escombros de la herejía y la superstición y del error, tiene al mundo atado a la ignorancia, lo tiene bajo su dominio. Sabe él que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para vencerlo. Sabe él que la palabra de Dios nos da a nosotros el poder para salir victoriosos. Por eso las Sagradas Escrituras fueron sepultadas en la Edad Media bajo el error, la herejía y la superstición, una serie de escombros. Y podríamos pensar, eso fue en esa época, pero hoy nos damos cuenta que la palabra de Dios sigue sepultada en el error, la herejía y la superstición. Y no estoy hablando de diferentes organizaciones religiosas. Estamos hablando de todo aquel que se hace llamar cristiano. La palabra de Dios no está siendo apreciada como la apreciaron nuestros antiguos predecesores. Por eso, un legado olvidado es el título de este tema. Nos muestra en la historia cómo la palabra de Dios surgió de los escombros de la superstición, herejía y el error para alumbrar al mundo. Pero otra vez, Satanás volvió a ocultarla. Y estamos precisamente en este interrogante. ¿Lo logró? La respuesta viene inmediatamente en el mismo libro. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Lo logró, pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. No llevaba la marca del hombre, sino el sello de Dios. Bendito sea nuestro Dios, porque la palabra de Dios triunfa. No ha sido sepultada por completo. Logró salir de todos esos ataques invicta y venciendo y para vencer. Entonces vamos a realizar un breve recorrido por nuestras raíces. Empecemos por aquí, la fe de los mártires.
¿Cómo era la fe de los mártires? Después de que los discípulos predicaron la verdad después de la ascensión de Jesús, los cristianos empezaron a diseminar toda esa luz alrededor del mundo. No lo hicieron de una manera fácil, lo hicieron bajo presiones y bajo luchas. Cuando el paganismo se dio cuenta de que el cristianismo podría ganar la victoria y que sus templos y todas sus tradiciones y todas sus creencias iban a ser derribadas, Satanás incitó a todos sus líderes y a todos sus seguidores a perseguir de una manera inhumana a los cristianos. Más de 100 años después de que Jesús hubiese ascendido, empezaron entonces las persecuciones en la antigua Roma bajo el mando de Nerón y muchos siglos después bajo otros emperadores, los cristianos fueron perseguidos, quemados vivos, echados a las fieras para que los devoraran. De una u otra manera fueron exterminándose poco a poco. Entonces los que quedaban empezaron a abrir cuevas debajo de las rocas en las montañas que llegaban a cientos de metros muy cerca del centro de la ciudad. Eso era lo que ellos usaban como cementerios para sus muertos, pero también como refugio a millares de cristianos. Los llamaban las catacumbas. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedras largas, grandes galerías subterráneas cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. No tenían luz eléctrica, no tenían celulares, cómo compartir mensajes de la palabra de Dios. Las pocas Biblias que habían eran pergaminos. Sin embargo, de esos pergaminos se aferraban ellos y fortalecían su fe. Se reunían debajo de las catacumbas a hacer los cultos en medio de escenas bastante grotescas, poco oxígeno, poca luz, pero no se quejaban, no decían nada, seguían avanzando porque sabían que la palabra de Dios algún día triunfaría. Esa red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad, por debajo de la tierra. Le sirvió por mucho tiempo de refugio. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad, aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no se quejaban. Estaban felices porque ahí tenían la verdadera libertad religiosa. Estudiando estos temas, investigando esto, he llegado a la conclusión, el Señor nos ha permitido entender que no tenemos libertad religiosa hoy. No la tenemos. Tenemos sencillamente una tolerancia religiosa, pero no es lo mismo que libertad religiosa. No tenemos esa libertad. Es mentira que somos libres. Estamos siendo llevados cautivos cada día más y más a los pies de Babilonia. No hay protestantes hoy. No hay cristianos reales que denuncien el error y avancen con firmeza buscando la luz en medio de tanta oscuridad. Nos dice esta inscripción de uno de los antiguos cristianos atormentados mientras estaba siendo llevado al patíbulo, decía, atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. Más somos cuando derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es semilla. Qué firmeza la que presenta este valiente mártir de la fe cristiana. Atormentarnos y condenarnos. Hoy, ¿quién puede alzar la mano para que sea atormentado por defender la verdadera fe que está escrita en la palabra de Dios? ¿Quién puede de nosotros presentarse frente al error y denunciarlo con valentía a costa de la pérdida de sus propiedades, a costa de la pérdida de su familia, a costa de la pérdida de su fama, de su propia vida? ¿Quién de nosotros piensa que mi sangre puede ser semilla para que otros se conviertan? ¿Quién anhela
servir como Cristo sirvió? ¿Y quién de nosotros anhela sufrir como Cristo sirvió? Si cualquier cosa que nos digan hoy es motivo de ir a colocar una contrademanda al gobierno y de estar buscando el refugio precisamente al sistema del cual deberíamos separarnos y depender exclusivamente de Dios. La fe de los mártires nos muestra a nosotros que fue fácil para ellos sostener la luz que hoy tenemos, tan fácil de conseguir y que ellos no tuvieron tan fácil allá. Sufrieron y murieron para que la luz llegara a nosotros. Es un legado que el mundo ni siquiera se imagina que hemos recibido de ellos. Ni siquiera nosotros que profesamos la fe cristiana, quizás entendemos el valor de lo que ellos nos regalaron. La iglesia en ese entonces se vio en un gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Imagínense, hermanos, lo que estaba pasando en ese momento. Los mártires de esa época anhelaban mejor la tortura, la espada y la muerte que el peligro al cual se iba a exponer la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque algunos cristianos permanecieron firmes y otros empezaron a verse presionados por el paganismo para que permitiera que se unieran de una manera muy sutil y se declararon dispuestos a ceder o a modificar, a bajar las normas en algunos puntos de su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo con la respuesta o con la disculpa de que eso podría llevarlos a una conversión completa. La excusa de bajar las normas para traer el mundo hacia el pueblo de Dios es la misma excusa que aquellos antiguos hijos de Dios tenían. No, es que es mejor que bajemos un poquito las normas porque es que de esa manera no los podemos ganar para acá. ¿Le suena muy parecido al día de hoy? No, es que es mejor que hagamos esto porque si no, entonces los jóvenes se van de la iglesia. Es mejor permitir que vean esto porque si no, entonces se van de la iglesia. La misma excusa, si ustedes ven, es la que hay hoy, es la que viene de ese entonces. Si permitimos que ellos se unan, vamos a ganar. ¿No ve que es el magistrado de la corte? ¿No ve que es el emperador? ¿Es el presidente? ¿Es el ministro? ¿Es el doctor? Dejémoslo, no importa. Esas excusas son las que han sido graves peligros para la iglesia de Dios hoy. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Angustia para quiénes? Para los verdaderos discípulos de Cristo. Y si estamos en una situación igual hoy y los verdaderos discípulos de Cristo no se ven por ahí porque no están angustiados, están tranquilos o estamos tranquilos, pasa lo que pasa, allá ellos, no hay problema, ellos con Dios. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introduce en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos ¿de quién? De la palabra de verdad. La clave de Satanás es apartarnos de la Biblia. Esa es la estrategia de él, apartarnos de las sagradas escrituras por las cuales aquellos mártires antiguos dieron su vida. ¿Y cómo se presenta él? Bajo el manto del cristianismo. No, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, sí, Él es mi Salvador. La mayoría de los cristianos, ¿quién? La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. ¿Cuántos arriaron la bandera? La mayoría. ¿Cuántos hay hoy que están levantando la bandera? ¿Cuántos tienen la bandera ya bajada, no la tienen izada? Hoy en día, de los que se llaman cristianos, no es la mayoría y no es el número lo que le interesa al Señor. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad
y la idolatría. ¿En qué termina entonces el Hijo de Dios verdadero con los hijos de Dios que se han unido al paganismo o al mundo? En una separación. No se puede, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Y siempre ha sucedido así. Y siempre ha sido la minoría la que se separa porque la mayoría está a gusto con lo que tiene. En esa época sucedió y estaban haciendo un poder del cual ustedes ya conocen. En ese momento estaban haciendo una iglesia apóstata que iba a servir de instrumento de Satanás para corromper el cristianismo. Reflexión. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar, diferente. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Solo su conducta intachable y su fe inquebrantable sin pronunciar una sola palabra constituían para el pagano, para el pecador común y corriente, un reproche continuo y no los dejaba en paz. Entonces, por eso empezaban a perseguirlos. ¿Y por qué creen que hoy hasta nos aceptan en las altas esferas? ¿Por qué creen que hoy hasta puede ir un cristiano en otros lugares sin ningún problema? ¿Por qué no tenemos una conducta intachable quizás? ¿Porque nuestra fe es inquebrantable? A lo mejor. ¿No somos reproche para el pecador? ¿Nos ven en el mismo nivel? ¿Somos los mismos? Es para reflexionar. Si aquellos cristianos reprendían con su conducta nada más y su fe inquebrantable que perturbaba la paz del pecador, hoy en día podría escribirse eso de nosotros. Avanzando siglos después, aparece uno en escena que todos de ustedes creo que saben quién es. El emperador empieza a darse cuenta que el cristianismo va ganando terreno y no se lo va a permitir. Entonces decide unirse a él. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pareciera ser el eslogan de Satanás. El apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. El apóstol ya lo había advertido hacía mucho rato. Ya en aquella época de la que estábamos hablando hace un rato, veía él, el apóstol Pablo, que se iban a introducir en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. ¿Qué errores? Poco a poco y primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. Esa obra fue cogiendo fuerza dentro del cristianismo de tal forma que ya no se la pudo sacudir. No se pudo separar y dominó por completo en varias épocas de la historia el cristianismo. Cuando penetró el cristianismo en las cortes y los palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Recuerden ustedes el principio que miramos en la primera diapositiva. Satanás sabe que si le quita la palabra de Dios al ser humano, lo va a sumir en una ignorancia que va a sustituir los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Comparemos esa época con lo que estamos viviendo hoy. ¿Sabe usted lo que dice realmente la palabra de Dios para su salvación?
o depende de sus líderes para poderlo saber? ¿Conoce usted a profundidad lo que dice Dios para su vida en su palabra o tiene que leer libros de otros autores para poderlo hacer? Es fácil dejarnos llevar por los requerimientos humanos, teorías y tradiciones de los hombres. Hoy en día está pasando eso. Hay muchas teorías, tradiciones de los hombres que han tapado la palabra y su autoridad por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, no queremos abrir nuestros ojos a la cruda realidad de que dependemos del ser humano para nuestra salvación. Estamos dependiendo de nosotros mismos, de nuestros líderes quizás, de los que más leen para poder avanzar. Desde esa época, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, noten lo que entra al cristianismo. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Satanás se dio cuenta de que persiguiendo a los cristianos se multiplicaban más. Y en esa época entonces cambió la estrategia y sencillamente dejó que el paganismo bajara un poquito sus normas para poder permear el cristianismo y lo logró. Su espíritu dominó a la iglesia. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Habrá cambiado eso hoy? ¿Hemos cambiado o seguimos con las mismas ceremonias, con las mismas tradiciones paganas se introdujeron en el culto? ¿Están todavía presentes hoy? En una ocasión, el Señor Jesús fue tentado por Satanás. En una de esas tentaciones, Él le dijo, mira, te doy todos los reinos de este mundo, solo que te tienes que postrar y adorarme. El Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Él le hace esas tentaciones a Jesús, Satanás fue derrotado. Pero al presentar esas mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. Y a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. ¿Ustedes creen que era solo el obispo de esa época el representante de Satanás? No, esa misma línea continúa porque siguen pensando igual, siguen creyendo lo mismo. Las ceremonias, supersticiones y doctrinas que se entraron en esa época al cristianismo siguen inmortalizadas hoy en ese sistema, más sofisticadas, más modernas, pero siguen siendo las mismas. Entonces, quien está representando aquí a Satanás es el obispo de Roma. Y no peleen conmigo, lo dice la Escritura, lo dice el mismo Señor. El obispo de Roma es el representante de Satanás aquí en esta tierra. ¿Podríamos nosotros buscar la amistad del representante de Satanás aquí en esta tierra? ¿Podríamos nosotros bajar las normas y dejar que la luz sea permeada por eso? Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. ¿Qué sabía Satanás? Que en la palabra de Dios estaba precisamente revelado su poder, sus engaños y sus planes. Entonces, por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. Y para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesitaba que ellos ignoraran las santas escrituras. Este es un plan que él lo hizo por muchos siglos. Lo ha hecho y lo hizo tan bien dotado, tan bien diseñado, que aún está funcionando hoy, porque la palabra de Dios no ha perdido poder, pero el pueblo de Dios se ha perdido la palabra de él. No estamos estudiando la palabra de Dios ni la tenemos en alta estima como
Jesús la tuvo, como los discípulos la tuvieron, como estos primitivos cristianos la tuvieron. Nosotros vemos las Santas Escrituras sencillamente como un libro común y corriente. Es más, irreverentemente lo colocamos en lugares que no deberíamos colocarlo. Lo tratamos como un libro cualquiera. Ni siquiera imaginamos el poder que tiene la palabra de Dios. Sí, ese libro que usted tiene en sus manos quizás en este momento, o el que tiene en la biblioteca empolvado quizás, o el que quizás cogió esta semana una o dos veces de afán para no perder la costumbre. ¿Saben, hermanos? Aquellos primitivos se ocultaban en las catacumbas por varios días para estudiar las Sagradas Escrituras porque tenían sed y hambre de ellas, a riesgo de su propia vida. Y hoy, ¿quién se oculta para leer la Escritura? Usted puede salir a un parque y leerla y no pasa nada. En su casa lo puede hacer y no pasa nada, pero no lo hacemos porque Satanás ha redoblado sus esfuerzos y nos ha hecho esclavos del sistema que él instauró, Babilonia. Estamos sometidos a ese sistema. Dependemos de lo que nos digan nuestros líderes, de lo que nos digan en YouTube, de lo que nos digan en este video, de lo que nos escriban en este libro, pero la palabra de Dios no está en nuestros hogares como debería ser. No la tenemos con la apreciación que ellos la tuvieron. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo, obrando por medio de directores inconversos de la iglesia. ¿Por quién obró? Por los líderes inconversos de la iglesia. Satanás atentó contra el cuarto mandamiento, el antiguo sábado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos, como el venerable día del sol. O sea, ¿qué día? El domingo. ¿Por qué creen ustedes que en el almanaque solo aparece el domingo en rojo? ¿Creen que ese engaño ya se quitó? No, seguimos esclavos del mismo engaño. ¿Por qué creen ustedes que los directores inconversos de la iglesia todavía están ahí? Hermanos, la historia se va a repetir. La historia se va a repetir. Y se repiten esos puntos. Se le quita la palabra de Dios y se le dan una serie de folletos y de estructuras de organizaciones eclesiásticas para que lean, pero la palabra de Dios se quita. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios como debe ser, los ojos empiezan a ver la luz que hay en ellas y a notar que los límites, quizás las alturas a las cuales el Señor quiere que lleguemos, no es, ni siquiera estamos avanzando hacia allá. Cuando los directores inconversos de la iglesia empiezan a obrar dándole al pueblo otra cosa diferente a la palabra de Dios, están obrando a favor de Satanás y terminarán violando el cuarto mandamiento, porque así los lleva Satanás paulatinamente. Van a ir poco a poco. Los cristianos entonces se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales. ¿Qué escogería yo? Se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o estar encerrados toda la vida en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha. ¿Qué escogieron ellos? Escogieron los fieles, morir, sacrificar su vida por la luz de la verdad. ¿Qué escogeríamos nosotros hoy? Tantas excusas que sacamos, hermanos. Lo vimos patente hace unos 2 años atrás, cuando el mundo nos dijo, pónganse tapabocas, todo el mundo se puso tapabocas. Cuando el mundo nos dijo, es que hay esto, y todo el mundo creyó que había eso. ¿Qué pasó con la palabra de Dios? ¿Estamos esclavos del sistema? Estamos esclavos del sistema. Hoy en día nos van a poner a hacer eso, pero si no estamos preparados, si no conocemos la palabra de Dios como la conocían ellos, vamos a ir fácilmente. No, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo. Es que es una sola nada más, es mientras tanto, mientras pasa. Y bajamos las normas y nos unimos al paganismo. Ha sido la misma estrategia de Satanás. Lo ha hecho por siglos lo ha hecho. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las Santas Escrituras
se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, se pregunta, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? ¿Quiénes están luchando por los mejores puestos? ¿Quiénes quieren ser los mejores? ¿Quiénes quieren ser los que mandan? Cuando el Señor dijo que el que quiere ser el mayor debe ser vuestro servidor. El pecado se disfraza como manto de santidad. Entonces se le quita la palabra de Dios al pueblo y el hombre se considera como ente supremo. Es que lo que diga el pastor. Voy a preguntarle al pastor, voy a preguntarle a mi pastor, a mi capellán, a mi sacerdote. Él me va a decir si eso es verdad. Pero ¿qué dice la escritura? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué otra cosa se puede esperar del ser humano? Fraude, engaño y degradante iniquidad. Porque nosotros somos así, miserables, pobres, ciegos y desnudos. El ser humano es así. ¿Cómo podemos confiar en el ser humano? Resulta traicionándonos constantemente, pero Cristo no nos falla. Cristo no nos falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En esa época, días azarosos fueron aquellos para la iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe pura. Eran pocos, no la mayoría. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. Entonces, ¿cuántos sabían? Si se parecía que iba a ser desarraigada la verdadera religión, ¿cuántos quedaban fieles y sosteniendo la verdadera fe? Eran pocos, pero bendito sea nuestro Dios y alabado sea su nombre porque no permitió que Satanás derrocara por completo la luz. Siempre hubo fieles testigos que dieron su vida, su sangre, sus esfuerzos, sus recursos, su tiempo para mantener ese legado y evitar que se perdiera. Y lo lograron. Bendito sea el Señor que nosotros contamos con ese legado. Tinieblas espirituales existían en esa época. ¿Existen tinieblas espirituales hoy? Esta frase es muy profunda. Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando el papado estaba en su máximo esplendor, era la oscuridad de medianoche para el mundo. Y como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, lo que hay es oscuridad, ignorancia, tinieblas. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas no solo de la gente, sino de los mismos sacerdotes. Y si no las conocían los sacerdotes, ¿qué podían enseñarle al pueblo? ¿Hacia dónde lo iban a llevar? ¿Hacia dónde pesaría la balanza? El mundo se derrumbaba hacia el abismo de la ignorancia, de la destrucción, la muerte y la degradación, porque las sagradas escrituras fueron suprimidas del pueblo. Y el invento de Satanás había tenido éxito. Había logrado en su mayor parte lograr que el pueblo de Dios sucumbiera ante sus persecuciones. Hubo fieles antorchas en la historia. Siempre en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca nosotros que somos la posteridad, sabremos cuánto debe el mundo a estos fieles portaantorchas. Nunca lo sabremos. Dieron su vida, sufrieron hambres, privaciones de las comodidades que hoy tenemos, con tal de evitar que Satanás lograra la supresión total de la palabra de Dios. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo. Dios escribió todo detalle, aunque en la historia de la humanidad ocupa escaso lugar en las crónicas de ellos. Pocas son las huellas que de su existencia puede encontrarse.
fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. De eso sí se halla harto material, pero de lo que hacían ellos realmente y de una manera equilibrada, algún comentario que se haga en la historia de ellos, no. Son pocas las huellas, pero el del cielo está todo escrito de lo que ellos hicieron por amor a esta grandiosa luz. Algunos de ellos, de los más relevantes de esa historia, son los valdenses. ¿Quién eran los valdenses? Fieles hijos de Dios que prefirieron no someterse a la tiranía papal y dejando todas sus comodidades en sus ciudades, salieron a vivir hacia las montañas, hacia ese lugar, solo con el propósito de mantener la, el derecho que tenían de ser cristianos, o sea, la verdadera libertad religiosa. ¿Por qué creen ustedes que no hay libertad religiosa hoy? ¿Por qué creen ustedes que hoy estamos bajo una sencillamente pantomima de libertad religiosa? Se llama tolerancia religiosa. Si a ellos les tocó huir para mantener su libertad, ¿qué nos hace creer a nosotros que hoy estamos libres? No, Satanás no da puntada sin dedal, como dicen por acá. Si nos está dejando tranquilos es porque sabe que no estamos haciéndole daño a su obra. Es porque sabe que no le estamos haciendo ningún mal a sus súbditos ni estamos denunciando sus obras. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias, de los valdenses, algunos de ellos, reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Aquí hubo varios valdenses, especialmente los líderes de esa religión, de esos grupos, se sometieron al poder papal. Pero hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados y determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y la sencillez de su fe. ¿Se efectuó qué? Una separación. No podemos creer que hoy tengamos libertad religiosa si estamos unidos a las organizaciones religiosas. Si estamos unidos a las organizaciones religiosas y no nos están persiguiendo, es porque no estamos bien con Dios. La fe sencilla y la pureza y la lealtad a Dios han sido sacrificadas en el altar de la complacencia siempre. La apostasía normalmente empieza por los líderes, pero siempre habrá algunos que van a rehusar sujetarse a la autoridad de papas y prelados y se van a mantener leales a Dios y conservar la pureza y la sencillez de su fe. Entonces habrá que una separación. Siempre lo ha sucedido así. Cuando los líderes apostatan junto con la mayoría del pueblo, los fieles deben separarse porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboyá y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Qué defendían ellos? ¿Qué defendían ellos? ¿Sus creencias, sus doctrinas, sus propiedades, su familia? Estaban defendiendo la palabra de Dios. ¿Y cómo la defendían? Dando su vida, porque era la forma en que podían sembrar más semillas. Hoy por hoy defendemos la palabra de Dios con firmeza y su honor. No, porque no estamos siendo perseguidos. No estamos haciéndole daño al enemigo. Estamos simplemente profesando algo que creemos que es así, pero no lo hemos confirmado porque la palabra de Dios no nos ha transformado. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Miren esto tan hermoso, hermanos. Ya Dios tenía provisto un santuario para aquellos fieles desterrados. Las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Entonces, ¿cuál era el santuario? Las grandes iglesias construidas con lujos
¿Esos son los santuarios que Dios ha preparado para el pueblo de Dios hoy? No, porque la sencillez del evangelio ha sido cambiada totalmente. Si en esa época los romanistas habían construido templos inmensos que todavía muchos de ellos los vemos aquí en estos lugares, Dios había provisto para aquellos grandes unos santuarios mucho más altos y más grandes, las montañas, un emblema de la justicia inmutable de nuestro Dios. Allá se reunían ellos. No, pero es que si no colocan una sillita bien acolchonada para uno sentarse y estar ahí, no, es mejor no ir. ¿Queremos eso? ¿Qué tenían ellos? Las montañas. No, si llueve yo no voy. Ah, eso hacían ellos, estaban en las montañas. El techo para ellos era el cielo, la luz era el sol, los ventiladores o el aire acondicionado era realmente el aire. Y hoy, ¿qué exigimos nosotros? ¿Nos parecemos a ellos? Era la fe sencilla la que defendían en la palabra de Dios. Era eso lo que ellos estaban abogando. Pura y sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos, los parientes y aún la vida misma. ¿Podría usted dejar a su familia como la dejó Abraham cuando el Señor lo llame a hacer su obra? ¿O va a decir, no, voy a esperar otro poquito? ¿Podría usted sacrificar sus casas y sus tierras para la obra de Dios, para hacer su obra? ¿Podría dejar sus amigos, aún su comodidad, su trabajo, por amor a la palabra de Dios? ¿Y podríamos nosotros ofrecer nuestra vida misma para defender esta causa gloriosa? Ellos trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. ¿Tenemos nosotros esa devoción por la palabra de Dios? ¿Tenemos nosotros en su pureza y sencillez las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos? Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. ¿Consideramos la Biblia como única autoridad suprema e infalible? Si vamos en el ámbito de los negocios, ¿la Biblia es nuestra autoridad suprema? Si vamos en el ámbito de la salud, ¿la Biblia es nuestra autoridad suprema? ¿Es la última palabra que nosotros tomamos en cuenta para tomar decisiones? ¿O confiamos nuestros intereses a los profesionales, nuestros intereses de negocios, nuestros intereses espirituales a los ministros y nuestros cuerpos a los médicos? ¿O consideramos la Biblia como única autoridad suprema e infalible? Cuando nosotros entendamos el principio que estos fieles portaantorchas tuvieron, cómo reverenciaban la palabra de Dios y la respetaban, habrá un cambio en nuestras vidas. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. ¿Creen que eso ya pasó, hermanos? ¿Que eso fue en esa época? No, sigue pensando así. Hoy la gente piensa que Dios es así y que necesita que oren por él para que Dios escuche sus oraciones porque es que está enojado con él y entonces a él no le escucha y tiene que usar a otros. ¿Es eso lo que dice las Sagradas Escrituras? Cuando el Señor nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estamos creyendo que Cristo es así, tétrico y antipático? ¿Que no se conduele de nuestras dolencias? Cuando caen nuestros familiares presas del cáncer o otras enfermedades, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? Ah, no, es la voluntad de Dios. ¿Creemos que Dios envió esa enfermedad cuando no es Él el que la ha enviado y somos nosotros mismos quien la hemos ganado? Pero eso no lo enseñaron allá. Consideramos que Dios es así. Entonces Dios le quita la vida a la gente y Dios se la pone. Dios la pone. Quien la quita y la corta somos nosotros. Y consideramos a Dios de esa manera injusto.
¿Por qué mueren los niños? Preguntan muchos incrédulos. ¿Por qué los violan? ¿Por qué suceden estos? Entonces, si Dios es amor, ¿por qué permite eso? Es el mismo carácter de Satanás, el que se representa en esas obras. Las hace él y le echa el agua sucia al Señor. Y nosotros secundamos eso porque no conocemos quién es Dios, como está revelado en la palabra de él. Creemos que es así, así como las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes dieron en esa época, que se necesitan mediadores para entender la palabra de Dios y por eso se inventaron la teología. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Eso era lo que hacía Satanás cuando se suprime la palabra de Dios. Enseñar esas herejías y hoy están vivas todavía. Hoy seguimos creyendo que Dios es el que trae el mal a este mundo. Cuando Dios, cuando Dios dice la Escritura, es el Padre de toda buena dádiva y don perfecto. Le creemos al mundo cuando dice que el sol nos está haciendo daño. Le creemos al mundo cuando nosotros nos dicen que no salgamos afuera en la noche porque ese viento nos hace daño. Le creemos al mundo que tomar demasiada agua es un peligro para la salud. ¿Y quién dio esos dones? Dios. Entonces Dios nos dio los dones para hacernos daño, ¿verdad? No es así. Eso es fruto de estas enseñanzas desprovistas de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir a invocar, si es en el ámbito espiritual, a los ministros y a los sacerdotes, si es en el ámbito físico, a los médicos y a las enfermeras, y si es en el ámbito intelectual, a los profesores. Ellos estudiaron, los profesionales. La palabra de Dios es el todo en todos, porque fue originada por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Las Sagradas Escrituras no se tienen en alta estima como estos antiguos la tuvieron. Como incentivo como resultado, perdón, de esta firmeza de nuestros antepasados, entonces el papado decidió tomar cartas en el asunto y empezó a dominar las conciencias por medio de la violencia. Entonces envió un edicto en el cual le decía a toda la población que todo aquel que no siguiera las costumbres y enseñanzas de ellos debería ser destruido. Y como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte en tan despiadada empresa, absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Declaraba legítimos sus títulos sobre cualquier propiedad que hubieran adquirido ilegalmente. Notan lo que está pasando, ¿no? Y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Anulaba todo contrato hecho en favor de los valdenses. Ordenaba a los criados de estos que los abandonasen. Prohibía a todos que les prestasen ayuda de ningún tipo y los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. ¿Creen que eso está en la Edad Media y que eso pasó en esa época nada más, verdad? No, mis hermanos. El enemigo tiene esas armas preparadas para hoy y lo está haciendo, pero de una manera más sutil. Porque si nosotros estudiamos la historia, lo descubrimos facilito. Pero hoy en día nos está amarrando, nos está atando con cadenas casi imposibles de romper. Nos está ayudando a comprometernos con cosas que después nos van a devolver y nos tocará pagar con creces. Nos está llevando sutilmente hacia la trampa de la cual regresar es posible que no tengamos oportunidad. Aquellos fieles fueron perseguidos por su fe. ¿Qué buscaban los valdenses? ¿Qué querían ellos? ¿Qué estaban tratando de demostrar? ¿Su superioridad? No. Defendían el honor de la palabra de Dios, su pureza, y la defendían para que nosotros pudiésemos tenerla hoy, tal cual la tenemos. ¿Apreciamos todo lo que ellos hicieron en tan
colosal empresa. Mientras que pululaban las peregrinaciones hacia Roma, mientras que iba creciendo más las supercherías y todo lo que Roma enseñaba, mientras que se iba enriqueciendo más este poder y cogiendo más y más auge, el cristianismo defendía con valor, con su sangre y con sus propios cuerpos, la pureza de la verdad. Más adelante en el tiempo aparece el lucero de la Reforma, un campeón de la verdad, un campeón que Dios escogió en su bondad para que empezara a amanecer en la oscura medianoche del mundo. Las horas de tinieblas estaban acabando y en muchas partes aparecían señales de que estaba amaneciendo. Ya el alba estaba por rayar. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Este hombre, escogido por Dios, en su bondad y misericordia, Dios le usó para que la luz del Evangelio y la palabra de Dios permaneciera en su pureza hasta nuestros días. Pasó el tiempo y y Wycliffe empezó a mirar hacia la palabra de Dios. Recordemos que las Sagradas Escrituras se habían estado ocultas hasta este momento. Las Sagradas Escrituras se le habían quitado al pueblo y entonces aparecían solo en latín. Se consagró a escudriñarlas y encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de la salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. ¿Qué encontró allí? El plan de la salvación. Y Cristo, nuestro único abogado. Así lo encontró y es lo que revela las Sagradas Escrituras. Eso lo había encontrado con todos sus estudios y todo lo que ha buscado. Al consagrarse a su religión, le había servido. No lo podían dar porque solo se encuentra en las Sagradas Escrituras. Empezó a estudiar la palabra de Dios y a medida que profundizaba en ella, empezó a darse cuenta de que su iglesia, el sistema papal, tenía muchos errores que la Biblia condenaba. Empezó entonces a hablar a sus feligreses de la verdad de la palabra de Dios. No tardó entonces en descubrir que Roma era una impostura de cristianismo. Entonces empezó a luchar contra los males que predicaba aquella organización religiosa. Entonces se dio cuenta de que había un mal grande, más de los que habían, y empezó a pelear con ellos. Bueno, pelear en el sentido de la palabra, discutir. El reformador sostuvo largo y reñido combate con una institución que la iglesia había impuesto, la iglesia romana, las órdenes de los frailes mendicantes. Estos eran unos frailes que iban de casa en casa pidiendo limosna a las buenas o a las malas, a los comercios, a los ricos, a los pobres, los despojaban de sus cosas, aparentando ser humildes, pero realmente eran lobos rapaces. En alguna ocasión uno de los escritores de esa época decía, si hubiese una montaña de oro aquí, los frailes se la acabarían en menos de una semana, porque lo que ellos pedían era para gastar en glotonerías, bebidas, fiestas para ellos mismos. Entonces, por eso, los jóvenes miraban que esa orden era para algunos llamativa porque no trabajaban, no hacían nada, sino solo vivían de pedirle a los demás. Pululaban estos frailes en Inglaterra y comprometían la prosperidad y la grandeza de la nación. Las industrias, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agostadora de dichos frailes. Y muchos jóvenes se entraban a esa institución y de allá era casi imposible salir cuando se daban cuenta de las atrocidades que se cometían allá adentro. Empezó entonces este reformador a trabajar por medio de las Sagradas Escrituras y entonces le empezó la persecución. Gregorio XI
empezó a perseguirlo, el papa de esa época. Dictó algunas bulas contra él, pero la providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la reforma. Gregorio murió antes que muriera Wycliffe. En esa época fueron elegidos dos papas rivales, dos poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible, reclamaban la obediencia de los creyentes. Eso dio oportunidad para que este reformador, el lucero de la mañana, pudiese, el lucero de la reforma, perdón, pudiese avanzar en su tarea. Una tarea bastante ardua, titánica, diría yo. En algún momento, él exclamó lo siguiente: ningún hombre de buena fe debiera seguir al Papa ni a santo alguno, sino en aquello en que ellos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo. Pues San Pedro y los hijos de Zebedeo, al desear honores del mundo, lo cual no es seguir las pisadas de Cristo, pecaron y por tanto no deben ser imitados en sus errores. Qué interesante. ¿Cómo se atrevía este hombre a levantar la voz contra el Papa? ¿Cómo se atrevía él a enseñarle al pueblo ese tipo de cosas? En una ocasión fue llevado frente a un concilio y al concluir dijo: oremos a Dios para que mueva de tal modo el corazón de nuestro Papa Urbano VI, que él y su clero sigan al Señor Jesucristo en su vida y costumbres, y así se lo enseñen al pueblo, a fin de que siendo ellos el dechado, todos los fieles los imiten con toda fidelidad. Esas eran las enseñanzas por las cuales fue perseguido. Basadas en la palabra de Dios, descubría que los papas no estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios, no se asemejaban a la humildad de Cristo, para nada representaban su carácter. Petulantes, engreídos, orgullosos, violentos, no representaban el carácter de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Humilde, paciente, tranquilo, manso, para nada parecían. En otra ocasión dijo, cuando iba a ser llevado también, y sabían que de ahí no salía vivo si se presentaba a un concilio, él respondió: ¿por qué habláis de buscar lejos la corona del martirio? Predicad el evangelio de Cristo, arrogantes prelados, y el martirio no se hará esperar. ¿Qué decía él? Prediquen el evangelio de Cristo a los prelados arrogantes y el martirio no se hará esperar. ¿Por qué es que no ha llegado el martirio y la persecución? Porque estamos en una época de tolerancia religiosa, no de libertad religiosa. ¿Qué? Decía él, ¿viviría yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe, esperándolo estoy. Esa es la valentía que nosotros representamos hoy. Basados en la palabra de Dios y tomados por su Espíritu Santo, ¿podemos quedarnos callados? ¿Podemos tenerle miedo al martirio? ¿Podríamos nosotros desear el martirio por amor a Cristo? ¿Podríamos nosotros hoy, como este valiente portaestandarte, hablar de esa manera? Que venga el golpe, esperándolo estoy. Wycliffe surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y superstición. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera tenerse. Fue el heraldo de una nueva era. Con todo el sistema de verdad que presentó, hubo tal unidad y perfección que no pudieron superarlo los reformadores que le siguieron, y algunos de ellos no lo igualaron siquiera ni aún 100 años más tarde. Fue un poderoso siervo de nuestro Dios. Fue un poderoso. Están observando la imagen que hay ahí. Esto fue en la época del cisma de la Iglesia Católica, en la Edad Media, donde surgieron tres papas simultáneos y se peleaban por la supremacía. Eso simplemente lo permitía el Señor para que el pueblo de esa época y nosotros hoy nos demos cuenta del gran engaño en el que está el sistema católico, creyendo que son la verdadera iglesia. En los héroes de la Edad Media encontramos a dos, pero solo vamos a hablar de uno nada más hoy, por el tiempo. El Papa Gregorio VII declaró lo siguiente en esa época: que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida
y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Entonces, transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Suena algo muy similar hoy. Cuando alguien trata de decirle a su líder que está equivocado, inmediatamente es cortado de toda la influencia de su sistema religioso y se le llama hereje, disidente, reformista. ¿De dónde viene ese espíritu? Es mi pregunta. ¿De dónde viene ese espíritu? ¿Alcanzan a ver desde dónde viene? No se puede salir de su iglesia porque se pierde. No se pueden salir del romanismo porque morirán en la hoguera. ¿De dónde vienen esas ideas? De ese sistema al cual los héroes de la Edad Media empezaron a derrumbar poco a poco. Juan Hus, un reformador, empezó a hacer su obra como todos los reformadores, dentro de la misma iglesia, sin pensar en que debía separarse. Empezó de esa manera a enseñar la palabra de Dios y hubo una gran obra que hizo. Cuando las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma, pronto fue citado a comparecer ante el Papa. Ya todos sabían que obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. Entonces el rey, la reina de Bohemia, más otros líderes de Praga, de la ciudad de Praga, dirigieron una carta al pontífice para que le fuera permitido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de una diputación o una carta. ¿Cómo reaccionó este representante, entre comillas, de Cristo aquí en la tierra? La escritura nos dice que en lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y a condenar a Hus y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho. ¿Qué era declarar a una ciudad en entredicho en esa época? En esa época, declarar a una ciudad en entredicho era cerrar los cementerios, cerrar los templos, no habían oficios religiosos, nadie podía salir, diferentes cosas se le estaban dando al pueblo, se le estaban quitando al pueblo. Entonces la ciudad se puso muy preocupada, se amotinó. Muchos dijeron que era mejor que entregaran a Hus a Roma para que se calmara la tempestad. El reformador se retiró y por su pueblo natal. Poner en entredicho una ciudad para ellos era sencillamente que las almas que estaban en el purgatorio no podían pasar al cielo y las que podían salir del infierno tampoco se quedaban allá. Como eso no tenían pruebas de las Sagradas Escrituras ni tenía el pueblo las Sagradas Escrituras, la ignorancia era tal que seguían creyendo eso. Hoy en día se sigue creyendo eso. En los ámbitos cristianos, ¿se sigue creyendo eso? Se sigue creyendo eso. Cuando nosotros vemos a nuestros hermanitos colocando algunas frases a personas difuntas de su familia, papá o mamá, diciéndole, papá, me haces mucha falta, espero que estés bien. Mamá, ¿cuánta falta me haces? ¿Qué creen que está pensando esa persona inconscientemente? Que su familiar le está escuchando y está dialogando con ella y que se puede dialogar con ella. ¿Fácil? ¿Por qué está pasando eso? Porque ignoramos las sagradas escrituras. En esa época el cisma asolaba la iglesia. Tres papas, como los mencionaba, se disputaban la supremacía y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. Ellos no estaban satisfechos con arrojarse recíprocamente violentos anatemas. Decidieron recurrir a las armas temporales. Entonces hubo guerras entre tres ejércitos diferentes. Uno de un papa, el otro del otro, y así sucesivamente. Hus, en medio de ese cisma, es citado a un concilio general que debía celebrarse en Constanza, la ciudad de Constanza. El fin de este concilio era procurar poner fin al cisma de la iglesia y arrancar de raíz, según ellos, la herejía. Por eso fue invitado Juan Hus a ese concilio. Cuando Juan Hus llegó a Constanza, fue dejado en completa libertad. El emperador le dio el salvoconducto que le garantizaba la protección y que no iba a ser muerto.
Pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas, y pronto el reformador fue arrestado por orden del pontífice y de los cardenales, y se encerró en un inmundo calabozo. Allá fue a parar este héroe de la Edad Media, al calabozo. ¿Todo por qué? Porque se cumplieron las palabras que el líder del pueblo le había dado. Recuerden que todos los líderes, dice Apocalipsis 17, todos los líderes de esta tierra han bebido del vino del furor de Babilonia. Por lo tanto, le están sirviendo a ella y por lo tanto sus promesas no son para que un verdadero cristiano las crea. El Papa Juan XXIII, que era el que asistió a ese concilio porque los otros dos no fueron, no sacó provecho de lo que él quería. Entonces fue encerrado en la misma cárcel donde fue encerrado Juan Hus. Fue acusado y se le probó en el concilio los siguientes crímenes: homicidios. Imagínense, el representante supuestamente de Dios aquí acusado de homicidios, de simonía. ¿Qué significa eso? De magia y brujería, de adulterio, y era culpable, dice la escritura, de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Y fue a parar a la cárcel. Entonces, dice el Eclesiastés, el capítulo 8, dice que en esta tierra hay impíos que reciben la paga de justos y justos que reciben la paga de impíos. Así declaró el mismo concilio y finalmente se le despojó la tiara y se le arrojó a un calabozo. Los antipapas fueron destituidos también y un nuevo pontífice fue elegido. ¿Quiénes eran los tres papas que estaban luchando en esa época? Gregorio XII, Benedicto XIII y Juan XXIII. Ellos tres eran los que estaban luchando por la supremacía de esa época. ¿Se parecen a Jesús? ¿Así fue que Jesús fue rey? ¿Así consiguió la corona? No, para nada, para nada. Nada que ver con el verdadero fundador del cristianismo. Juan Hus duró varias semanas en el calabozo, debilitado por la enfermedad y por el encierro, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarle al sepulcro. Hus fue al fin llevado ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. Si nos colocamos en la situación de él y nos preguntan a nosotros eso, ¿se retracta o decide morir quemado? ¿Qué escogeríamos nosotros hoy? Roma le ofreció honores, puestos, pero él dijo, no, la verdad es tan pura que yo no voy a mancharla con honores mundanos. ¿Y qué buscamos hoy nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros hoy, profesando un cristianismo así? Esta fue una de las últimas palabras que escribió este héroe de la Edad Media. Escribo esta carta, decía un amigo, en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte. ¿Saben ustedes, hermanos, qué se puede pensar en medio de tanto sufrimiento por defender una causa tan justa como la palabra de Dios, sin tener ningún delito del cual se le pueda acusar, solamente el llevarle la contraria a los errores flagrantes y demoníacos de la Iglesia Católica? Mañana será mi sentencia, decía. Estoy esperando que se cumpla mi sentencia de muerte. En el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. ¿Qué creen ustedes que hubiésemos escrito nosotros en esa carta? Quizás en las palabras que él dice, cuando yo resucite, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo,
Habríamos podido escribir, cuando yo resucite, si resucito, sabrás cuánto sufrí, sabrás cuán injustos fueron conmigo, sabrás cuánto me han maltratado. Esa sería quizás nuestra actitud, pero no se quejó. Simplemente dijo, Dios ha sido misericordioso, me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. Es la verdad, es el pensamiento de un verdadero cristiano. En vez de ver dolor, fracaso, en vez de ver sufrimiento en las pruebas por amor a Él, ve misericordia y bondad y poder en Dios para sostenerlo. ¿No hizo eso Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Olvidó su sufrimiento y miró con misericordia a sus detractores. Solo el poder de la palabra de Dios nos puede transformar de esa manera. Por última vez, Hus fue llevado ante el concilio. Le vuelven a preguntar para que diga su decisión final y declaró que se negaba a retractarse o a jurar. Fijando su penetrante mirada en el monarca, que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo, resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circundantes. No solamente las miradas de los presentes en ese concilio, sino las miradas de los santos ángeles que estaban con el siervo de Dios y con los que habían ahí. Todos lo miraron. El bochorno fue tan grande, que más de 100 años después, uno de los emperadores lo recordó y fue fiel a su promesa también, para evitar que uno de los líderes de la reforma fuera destruido por el papado. Este no corrió con la misma suerte y se le compara con Judas, porque traicionó en la carne y en el cuerpo de Hus a Cristo. Él vino creyendo en la palabra del monarca, vino con libertad y compareció ante este concilio, dijo, creyendo en que el rey me iba a proteger, pero no fue así. Esa vergüenza quedó inmortalizada para las edades futuras en la historia de la humanidad. Entonces, habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal, y al recibir éste la vestidura, al recibirla Juan Hus dijo, a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle, cuando Herodes le envió a Pilato. ¿Cómo yo no voy a recibir una túnica de estas? Si Cristo la recibió para burlarse de ellas, ¿qué más hicieron? Le colocaron una gorra en forma de pirámide o mitra de papel en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuya frente se destacaba esta inscripción, el archihereje. Tremendo. El carácter de Juan Hus ni siquiera se parecía a los obispos y a los prelados de Roma. Se veía el odio y el rencor que ellos casi que respiraban, mientras que la paciencia y la mansedumbre de Juan Hus contrastaban notablemente con el carácter de ellos. Sin embargo, fue tratado de demonio. ¿Recuerdan ustedes a quién trataron así? Los fariseos. La clase líder de esa época trató a Jesús diciéndole, demonio tienes. Y que lo que él hacía lo hacía era por el poder de Belcebú. ¿Quién es el que hace esa obra? ¿Los verdaderos hijos de Dios o los que están siendo guiados por Satanás? Estos nobles héroes dieron su vida para mantener para nosotros y para la posteridad la luz de la verdad. Y él dijo, Juan Hus, con gozo llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Qué firmeza, ¿no? Él llevaba esa corona de oprobio, una gorra de papel, pero Cristo llevó la de espinas por él. Acto continuo, los prelados dijeron, ahora te dedicamos tu alma al diablo. Consideraban tener poder para determinar quién era de Satanás y quién no.
Entonces Juan Hus contestó, yo, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Recordemos que eso lo dijo minutos antes prácticamente de que fuera llevado a la hoguera. Cuando lo sujetaron a la estaca, todo estuvo dispuesto para encender la hoguera. Se instó una vez al mártir a que se salvara retractándose de sus errores, a lo cual él respondió, ¿a cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. ¡Qué valentía! Es algo impresionante, hermanos. La verdad me tiene impresionado el saber que hubo hombres tan sencillos, tan valientes, que dieron su vida por mantener la palabra de Dios pura y la fe sencilla de las Sagradas Escrituras. Mientras que el que iba a encender la hoguera se acercó por detrás a encenderla, le dijo Juan Hus, tranquilo, enciéndela por delante. ¿Crees que si hubiera tenido temor, hubiese estado aquí? Enciéndela por delante que no temo a la muerte. Y las llamas empezaron a arder en torno suyo y entonces empezó a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Su voz enmudeció para siempre, pero no sus obras. Sus obras siguen con él hasta la eternidad, porque en todo lo que hizo nos dejó a nosotros su ejemplo y nos dejó a nosotros la palabra de Dios, traducida al inglés. Fue el primero que tradujo las Sagradas Escrituras a un idioma diferente del original, una gran obra que le costó esfuerzo y dedicación. Esa luz encendió lo que Roma no pudo detener ni apagar, las llamas de la verdadera fe, de la fe sencilla en las Sagradas Escrituras. Esa luz que este hombre logró encender llega hasta nuestros días y nos ha dejado el legado olvidado. Vamos a ver 7 puntos que podemos rescatar de aquí para ir cerrando con este tema. ¿Cuál fue el legado olvidado? Recordemos lo que Satanás decía. ¿Cuál fue el plan de Satanás? Incitó a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Eso fue lo que hizo Satanás. Ahora, ¿cuál fue el legado que nos dejaron nuestros héroes de esa época? A eso sí les podemos llamar héroes. El primero, tenían una devoción intensa por la palabra de Dios. Tan intensa era que no importaba el lugar, así les tocara caminar kilómetros de kilómetros, reunirse en cuevas a oscuras prácticamente, bajo una luz tenue, pasar horas y horas sentados en el piso, donde no había ni siquiera sillas, pero ese momento para ellos era sagrado. Lo hacían con devoción, lo hacían con ganas, con sed y hambre de la palabra de Dios, a costa aún de su propia vida, a costa aún de su propia vida. El otro legado que nos dejaron fue la confianza en la palabra de Dios. Tenían una confianza tan plena como una columna que sostenía su vida aún en medio de terribles conflictos y necesidades. Las promesas de Dios para ellos fueron el ancla perfecta para sostener su mano del cielo. ¿Confiamos en la palabra de Dios tal cual está ahí? ¿Verdad que no? Perdí mi trabajo y ahora, ¿cómo voy a sostener a mi familia? No, me toca buscar otro trabajo. Y empezamos a buscarlo. Cuando las Sagradas Escrituras dice, busque primeramente el reino de Dios y las añadiduras yo me encargo de ellas. Pero no lo estamos haciendo porque no le creemos a la palabra de Dios. No le tenemos la confianza. Creemos en Dios, pero quizás no le creemos a Él, que son dos cosas diferentes.
Otro legado que nos dejaron. La sabiduría se encuentra en la palabra de Dios y es allí donde debemos ir a buscarla. Es allí donde está expuesta con claridad la verdadera sabiduría, la que hace al hombre grande ante Dios, aunque lo haga bajo ante los hombres. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es buscando los grandes honores de este mundo, los puestos inmensos de este mundo, las riquezas de este mundo, como encontramos la sabiduría. Es en la palabra de Dios donde están esos tesoros escondidos. Pero, ¿cuánto tiempo dedicamos a buscar eso? Saben, mis hermanos, si nos ponemos a hacer cuentas del tiempo que dedicamos a la palabra de Dios, sería vergonzosa el resultado. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hacer otras cosas que no nos van a servir para la eternidad? Y en buscar la sabiduría en la palabra de Dios, ¿cuánto hacemos? ¿Cuánto creen que dedicaban aquellos nobles, varones verdaderos cristianos de la antigüedad al escrutinio de la palabra de Dios? Les tocaba ir a kilómetros de distancia para poderse esconder y reunirse, y eso no importaba. Cuando nosotros somos invitados a estudiar la palabra de Dios, quizás sacamos muchas excusas, pero ellos esperaban y anhelaban el día en que habían acordado reunirse para estudiar la palabra de Dios. Y no fallaban, a no ser que hubiesen sido encarcelados o muertos. Otro legado que nos dieron es el saber que la palabra de Dios santifica. ¿Por qué el ser humano no busca la palabra de Dios y por qué nosotros no estamos en una altura más de la que deberíamos estar? Porque esa luz, esa espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, dice la Escritura, no la tenemos como poder de Dios para santificar. Entre más atesoremos sus promesas y entre más creamos a sus verdades allí escritas, la palabra de Dios nos va a transformar. No es colocándola en un altar abierta en el Salmo 91 como nos va a proteger, como nos va a defender, como nos va a santificar. No es así. Es haciéndola parte de nosotros. El Señor decía en una ocasión, el que come mi carne y bebe mi sangre, este es verdaderamente mi discípulo. ¿Y qué es comer la sangre? ¿Y qué es comer la carne del Señor? Es alimentarnos de la palabra de Dios. Pero ¿qué es alimentarnos de la palabra de Dios para santificación? Así como usted se come una manzana y esa manzana pasa a formar parte de sus tejidos mediante el metabolismo del cuerpo, asimismo la palabra de Dios debe ser consumida, debe formar parte de nuestro metabolismo, físicamente hablando, biológicamente hablando, debe formar parte de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Esa es la forma de que la palabra de Dios nos transforme, nos santifique. No hay otra forma. ¿Y cómo lo hacemos con ella cerrada? ¿Cómo podremos acceder a esos tesoros si poco estudiamos? Si encontráramos un remedio, si encontráramos algo que nos diera a nosotros la oportunidad de rejuvenecernos 20 años y nos dijeran que solo debemos tomar 3 veces al día, ¿no creen ustedes que con ansia esperaríamos los momentos específicos para tomarnos ese remedio? La palabra de Dios nos está prometiendo la vida eterna. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si no nos santificamos en la palabra de Dios, no podremos entrar en el reino de los cielos. No hay otra fuente para santificarnos, las sagradas escrituras. Y esto lo conocían por experiencia aquellos nobles héroes. Sabían que la palabra de Dios transformaba y por eso se apegaron a ella de tal manera que anhelaban el momento de ser sacrificados por Cristo. Con gozo iban y entregaban sus vidas. Y el mundo les llamaba locos. Y el mundo les llamaba fanáticos. El mundo los llamaba herejes, disidentes. Así los llamaba. Los perseguían, sí, pero ellos estaban felices y gozosos. No iban a poner una denuncia a la fiscalía, no iban a poner una denuncia allí, no. Felices porque por amor a la palabra de Dios que los estaba santificando, ya estaban haciendo
levantar la paz del pecador. Otro legado que recibimos de esta historia, la palabra de Dios es la verdad pura. No hay otra fuente de verdad lejos de la palabra de Dios. No está en las universidades, no está en los hospitales, no está donde están los magistrados, en los palacios de los reyes, no. Está en la palabra de Dios. Y Satanás ha sido astuto, porque a pesar de que la tenemos ahí, no nos la quitó a las malas como se la quitó a los antiguos, a pesar de que la tenemos en nuestros hogares y quizás en el mundo habrá muchas Biblias, dos, tres a veces en cada hogar, pero no la reverenciamos ni le tenemos devoción como le tuvieron los antiguos. Es una gran diferencia. Saber que es la verdad pura y que ahí están las respuestas a todos los interrogantes para nuestra vida. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Tengo Biblia en mi casa? Dispóngase a leerla todos los días de su vida. Así como tiene la oportunidad de desayunar y de almorzar y de alimentarse diariamente sin que nadie lo obligue, haga eso mismo con la palabra de Dios, hasta que su cuerpo, su alma, su pensamiento anhele ese momento de estar en comunión con la palabra de Dios, porque es la verdad pura dada por el cielo. Y esa verdad, esa palabra es la misma palabra de Dios que una vez dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Produzca la tierra hierba verde, árboles según su especie, plantas de todas las clases. Esa misma palabra es la que tenemos consignada ahí. Por lo tanto, tiene poder de recrearnos. Por eso el enemigo la ha denigrado tanto. Hoy no la persigue, no la deja libre, porque sabe que el celular, que el trabajo, que las ocupaciones, que esto, que aquello, nos están quitando el tiempo de la alimentación. Hoy no nos la estaban prohibiendo, pero no la estamos leyendo, porque no tenemos la confianza, no estamos buscando la sabiduría, no entendemos que nos santifica y no tenemos la devoción por ella. ¿Cómo podemos tener devoción por nuestro trabajo y levantarnos todos los días a la hora antes de ir hacia allá y llegar a tiempo y hacer lo que tenemos que hacer sin que nadie nos lo diga todos los días de nuestra vida? Eso se llama devoción. ¿Cómo por la palabra de Dios no podemos desarrollar algo así? Porque nos hace falta la fe de los mártires. El legado ha sido olvidado. El legado de aquellos héroes ha sido olvidado. La palabra de Dios es el camino. ¿Hacia dónde? Hacia la vida eterna. El Señor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Conocemos a Jesús? ¿Sabemos quién es el Padre? ¿Sabemos qué están haciendo ellos? ¿Qué han hecho por nosotros? Sabemos que están a nuestro lado anhelando entrar a nuestra vida para podernos santificar, transformar y llevarnos a la eternidad. ¿Lo sabemos? La palabra de Dios revela el verdadero carácter de nuestro Padre. Hoy en día no se conoce quién es Dios. El mundo no conoce quién es el Padre. Creen que es un personaje mal geniado que con cualquier cosa que nosotros hagamos se enoja y tenemos que entonces esperar a que le pase el enojo para ir a él o llevarle alguna ofrenda para que se apacigüe su ira. O creemos que es alguien que es alcahuete y que a todos permite en el cielo. No importa lo que usted haga. Muere un futbolista que ha sido fornicario, borracho, quién sabe qué otras cosas. ¿Y qué dicen los medios de comunicación? Dios se lo llevó para formar parte del equipo en el cielo. Aparte de que están dando una doctrina errónea, están desfigurando el carácter de nuestro Dios. Cuando alguno fallece y no ha estado como debe estar en los principios de la palabra de Dios, el oficiante en su funeral lo sube al cielo. Cuando las Sagradas Escrituras nos dice que no es así, no está seguro. Si no ha revelado los principios transformadores de la palabra de Dios y no hemos entendido el carácter de nuestro Padre Celestial, que está revelado precisamente ahí, no podemos pensar de Dios de otra manera que la que nos enseñan los líderes
y el mundo en general. Ah, Dios es amor, entonces hasta el diablo se va a salvar. Muchos creen eso, pero recordemos, la clave del engaño de Satanás es quitarnos la palabra de Dios, pero ella conserva de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. No llevaba la marca del hombre, sino el sello de Dios. La palabra de Dios tiene el sello de Dios. Y esa palabra puede santificarnos y puede hacernos semejantes al Señor Jesucristo. Estos hombres que mencionamos hoy de una manera rápida dieron su vida por conservar en su pureza la palabra del Señor. Su fe y valentía nos ha dejado un legado eterno. ¿Seguiremos sus pasos? Es la pregunta que vamos a dejar en mente de cada uno de ustedes. ¿Seguiremos sus pasos o sencillamente los de la mayoría? Fue una minoría que defendió la palabra de Dios. Fue una minoría que la defendió. La mayoría no tuvo el valor para estar del lado correcto. Hoy pasa lo mismo. Vemos cantidades de iglesias llenas de personas, organizaciones religiosas llevando estrictamente la cantidad de miembros que llevan, ufanándose de que tienen la bendición de Dios porque tienen a muchas personas ahí, pero eso les da la seguridad de estar guiados por Dios. ¿No es la seguridad el ser guiados por la palabra de Dios? ¿No es allí donde encontramos el verdadero camino? Que Dios nos ayude a seguir los pasos de estos reformadores, que sea Él honrado y glorificado en nuestras vidas al permitir que su poder, dado en su palabra, nos transforme y nos haga sus verdaderos hijos. Que Dios nos bendiga.